Bueno, ¿y cómo llegan México, Estados Unidos y Canadá a esta negociación? Vamos a conversar sobre el tema con Luis de la Calle, economista, experto en comercio internacional. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué pasó, Roberto? Gusto saludarte, encantado de estar contigo y tu auditorio. Saludos a Darío, por supuesto. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues hacer una reflexión sobre lo que ayer decía justamente el secretario Ebrard, como abriendo estas dos opciones, Luis, de mantener una revisión, es decir, como que todavía no hay una señal contundente respecto al futuro del acuerdo comercial, Luis. Bueno, estamos en el proceso de revisión 2026. La opción número uno que tenían los gobiernos era darla por concluida y extender el acuerdo 16 años a partir del 1 de julio. Eso siempre se percibió y se concibió como una probabilidad muy baja. Y por lo tanto, lo que va a suceder más probablemente es que los países anuncien el 1 de julio que el proceso de revisión continúa y que podemos tener quizá una revisión concluida a finales de este año, o si no, seguiremos con revisiones anuales en 2027, quizá 2028, así potencialmente hasta 2036, ¿no? Entonces, esa es una cosa que ya se había previsto en el propio tratado y que no implica que el tratado no siga funcionando, sino que seguirá funcionando, pero estará bajo un proceso continuo de revisión durante el tiempo que esto dure. Podría durar meses o podría durar años. Claro. Ahora, Luis, también se anunció que a partir del 1 de julio habrá esta reunión ya de los tres países, que esto es de manera significativa, porque México había tenido reuniones justamente con Estados Unidos y con Canadá de manera separada, pero hoy, ¿qué implicaciones tienen? Porque también se han manejado algunos escenarios, Luis, de que podríamos hacer un acuerdo bilateral y no trilateral. ¿Cómo lo ves tú en términos de las expectativas? Bueno, la implicación es muy importante porque independientemente de la retórica, que es mucha, y las declaraciones que se hacen a diestra y siniestra, la reunión del 1 de julio cumple estrictamente con lo que dice el propio tratado, que dice que el 1 de julio se reunirán la comisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, para decidir sobre si hay una extensión del tratado o hay un proceso de revisión. Entonces, efectivamente es muy interesante que a pesar de todo lo que se dice, se está cumpliendo estrictamente con lo que marca tanto la ley de Estados Unidos como el propio tratado, de que habrá una reunión y será de carácter trilateral y en ella se tomará una decisión sobre si se extiende o sigue la revisión. Como la extensión es muy poco probable, muy poco probable que Estados Unidos acepte una extensión de 16 años, pues lo más probable es que se anuncie que el proceso de revisión continuará. Claro, ahora Pero no también tiene es ningún impacto sobre el contenido del tratado. El contenido exactamente. del tratado sigue como está, a pesar de que se siga revisando. Y es que justo, Luis, la narrativa que de repente vemos como un tema una posición o un escenario bastante catastrófico cuando se ha dicho y se mantiene que el tratado pues va a seguir, sigue operando y México también tendrá una ventaja competitiva justamente por el tema del nivel de los aranceles que ahora pagamos, pero que siguen siendo atractivos cuando los comparamos con otros países, Luis. Sí, efectivamente, o sea, no, esta idea que había una fecha fatal del 1 de julio, el tratado se terminaba, esa era la posición original de Estados Unidos hace 8 años y México y Canadá no la aceptaron. La pregunta importante en los próximos meses es qué trato arancelario tendremos en América del Norte. O sea, América del Norte ahora pagamos menos, pero todavía estamos en algunos sectores pagando aranceles prohibitivamente altos bajo la sección 232. O sea, aquí lo importante es que Canadá y México insistan en Estados Unidos y lo logren convencer de que los productos que cumplen con la regla de origen queden exentos para los casos de la sección 232 de la misma manera que están exentos los otros impuestos a Estados Unidos bajo la sección 301, bajo la sección 122 o bajo la IEPA, pero que para México y Canadá estábamos exentos y eso debemos extenderlo a la 232. Esa es la discusión realmente importante y la que va a hacer a México más competitivo, casi independientemente del proceso de revisión propiamente dicho. Recientemente también un subsecretario de Economía hablaba de que no se está negociando un tema menor al final del día entre los tres países. Es un marco global de este cambio de las relaciones comerciales que ha motivado justamente la política de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves en este contexto, Luis, cuando también estamos buscando alternativas como Europa, estamos buscando otro tipo de acuerdos, pues que van a tardar en madurar, eso sí, pero finalmente estamos en condiciones totalmente distintas en materia comercial en todo el mundo?
Es que hay que recordar que antes de Trump 2, Estados Unidos tenía aranceles muy bajos con respecto a todo el mundo. O sea, México, por ejemplo, el arancel promedio de Estados Unidos era 2.2%, el promedio ponderado. Y por lo tanto, el valor del TEMEC para México era 2.2%. Pero para muchos sectores el arancel era cero y el incentivo para cumplir con la regla de origen era muy bajo. Ahora que Estados Unidos se alejó del arancel cero, porque tiene una serie de políticas que han incrementado sus aranceles, lo importante es cumplir con la regla de origen para tener acceso a un arancel igual a cero. Entonces, Estados Unidos está redefiniendo las relaciones internacionales en materia comercial al incrementar sus aranceles, pero al eximir a México y a Canadá con respecto a los que cumplen con la regla de origen. Somos los únicos dos países del mundo para los que Estados Unidos ha dado este trato. Y bueno, para México es muy importante al mismo tiempo no depender única y exclusivamente de Estados Unidos, y por eso es muy bienvenida la declaración de la terminación de la negociación con Europa y su posible puesta en vigor para el 1 de enero de 2027, porque con Europa tendremos arancel cero, no solamente para toda la manufactura, sino también arancel cero para casi toda la agricultura. Entonces, es una apertura muy importante, muy interesante, que reafirma que los aranceles cero siguen siendo posibles en América del Norte si cumples con la regla de origen, y con el resto del mundo si tenemos acuerdos comerciales como el que firmamos ahora con la Unión Europea. Por supuesto. Luis, te quiero preguntar específicamente sobre el sector automotriz mexicano, que también ha manifestado este desacuerdo, porque entre que llega esta situación, pues ellos ya están pagando un arancel mayor, ya están teniendo más dificultades y trabas en términos comerciales. Sí, porque los automóviles que se exportan de México a Estados Unidos, en promedio están pagando más o menos 15%, pero tenemos una obligación de tener proveeduría de América del Norte, con una regla de origen muy estricta del 75%. En cambio, un automóvil que se exporta, por ejemplo, del Reino Unido o de Alemania o de Corea o de Japón a Estados Unidos, está pagando 15%, pero tienen proveeduría global. Ellos pueden escoger de cualquier país del mundo el acero más barato, el vidrio de los parabrisas, el que sea más económico del mundo, y por lo tanto México tiene una posición de cierta desventaja, porque nosotros estamos restringidos a que la proveeduría sea solamente regional, pero pagando un arancel. Entonces es muy importante que las armadoras ganen el argumento en Estados Unidos ¿Sí? de que México y Canadá deben tener aranceles de cero en automóviles, porque los automóviles que comerciamos en nosotros tres tienen un altísimo contenido de Estados Unidos, y por lo tanto, al ponerle un arancel al automóvil mexicano, le estás poniendo un arancel a los insumos que vienen de Estados Unidos. Por supuesto. Pues qué interesante. Muchas gracias al doctor Luis de la Calle, economista y experto en comercio internacional. Luis, muchas gracias. Buena tarde. Y encantado, Roberto. Buenas tardes.